vuestra y de la paradoja. A la economía se dedica todo el mundo sabe de economía, todo el mundo sabe qué va a pasar el año que viene, todo el mundo sabe que va a haber un crack en el 2020 y luego hay una tendencia, y de nuevo esto está muy relacionado con la situación de los medios de comunicación, a que todo es desastroso, todo va mal, todo está fatal, el mundo es un desastre. Que parece que interesa porque, bueno, los medios de comunicación ya sabemos cómo están prácticamente quebrados todos. Y por lo tanto tienen que salir de ahí de alguna manera y la forma más sencilla de vender un titular es que el titular sea muy negativo. Lo peor de los populismos no es que sean populistas, lo peor de los populismos es que tienen unas ideas muy raras, sobre todo ideas económicas muy raras, que no son, o sea, que no tienen sentido, ¿eh? Por ejemplo, una idea muy rara, muy extendida, y que hace que los economistas seamos totalmente inútiles, es que cuando suben los precios de algo, controlamos los precios y ya está, tema resuelto. ¿Para qué quieres un economista? Es tan sencillo como esto. Suben los precios de los productos básicos, control de precios de productos básicos. Sube el alquiler, control de alquileres. Lo que vemos aquí es algo que hay mucha gente que todavía no se cree, y es que en Barcelona capital hay más empleo, ahora ya bastante más empleo del que había al principio de la crisis. Cuando dicen es que los alquileres están subiendo mucho en Barcelona y no sabemos por qué. Es que hay más gente con empleo, es que los salarios han subido mucho, es que desde el año 2015 las bases imponibles del IRPF son mayores en la ciudad de lo que eran antes de la crisis. Por lo tanto, esto debe tener algo que ver. A lo mejor no es la explicación 100%, pero seguro que tiene algo que ver. Y sin embargo, en lo que serían fuera de las grandes áreas urbanas, el resto de Cataluña no recupera. Entonces se está produciendo una desconexión cada vez mayor entre lo que está pasando en las áreas urbanas y sobre todo lo que está pasando en Barcelona y su área urbana, de lo que está pasando en el resto de Cataluña. Trasladar esto a la política. No hace falta que os diga más. Y aquí sí que se puede ver, bueno, que había una determinada tendencia y que si proyectas esa tendencia, pues lo que sucedió a finales del 2017, pues la ha afectado. Pero la tasa de crecimiento de la inversión de los últimos trimestres ha sido mucho más rápida que la tendencia, digo. Por lo tanto, ahí vamos a depender de qué suceda, de cómo esté detensionado en el futuro la cuestión política. España estuvo también un año y medio sin gobierno, y la verdad es que la cosa iba bastante bien. Cataluña llevaba bastante tiempo sin gobierno efectivo, porque no se hacen leyes, no sé, y no va mal la cosa. Entonces yo me pregunto si realmente necesitamos, se me pregunten nosotros, realmente necesitamos que esta gente por ahí, os dejo como una pregunta que os hagáis vosotros y os deis una respuesta. Y con esto acabo, gracias.